Vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy finalizamos este diplomado de 5 días, así que hoy lo vamos a aprovechar. Hola Emma, lo vamos a aprovechar al máximo, al igual para resolver dudas y o trabajar algunos temas que en algún momento han quedado como con inquietudes esta semana, ¿sí? Hoy, hoy finalizamos y hoy terminamos de ver el análisis transaccional del adulto, ¿sí? ¿Cuál es ese adulto cuántico como tal que nos va a permitir a nosotros sanar y trabajar a ese niño herido? ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos, que puedan colocar sus pies en el suelo, que empiecen a contactar con su respiración, a una respiración profunda y se quedan con una respiración tranquila, lenta, sin prisa. Y van a traer a la mente una situación que vivieron el día de hoy. No importa qué sensación sea, o qué situación sea o cómo la vivieron. Solo una situación que vivieron en el día de hoy. Y la colocan frente a ustedes. Y cuando la tienen frente a ustedes, la van a ver como que estuvieran viendo una película. Cómo actuaron, cómo respondieron, qué sentimientos, qué emociones les dio, cómo reaccionaron. Y se ven en ustedes, y si es con personas están relacionadas, visualizan a esas personas, las ven, cómo sintieron, y regresan a su cuerpo a sentir dónde sintieron esas emociones que vivieron en esa situación hoy. No importa qué situación, cuando ustedes las ven, cuando ustedes la vivieron, en qué parte del cuerpo la vivieron. Y cuando miran la situación, solo le dicen sí, así fue. Le pueden volver a decir sí, así fue. Una vez más, solo le van a decir sí, así fue. Respiran profundo y sienten cómo esa situación se empieza a desvanecer poco a poco. Y poco a poco, en vez de tener la frente, se empieza a mover del lugar, se empieza a colocar a sus espaldas de una manera de despacio.
Y cuando la tienen a sus espaldas sienten liviandad, no pesadez, sino que sea liviano. Y hoy se dan cuenta que frente a ustedes, en este momento, no hay nada, no hay una emoción, no hay una sensación y solo está la incertidumbre. Esa incertidumbre de las expectativas de qué es lo que está por venir. Y en esa incertidumbre dicen, me entrego a la incertidumbre. Acepto el presente como se me presenta. Acepto el presente como se me presenta. Suelto el control. Respiran profundo y poco a poco empiezan a abrir sus ojos, poco a poco, cuando lo sientan. Lentamente, despacio, sin prisa. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a trabajar, vamos a hacer dos ejercicios dentro de la clase, pero vamos a trabajar todo el tema de análisis transaccional. ¿Qué es el adulto cuántico? ¿Cuáles son las características? Y van a trabajar o vamos a hacer un diagnóstico con respecto a ciertos episodios de su vida o características de su vida en algún momento dado que puedan detectar ustedes todavía dónde están anclados, si en una compensación de estado niño o están en estado adulto. Entonces vamos a ver y empezar a trabajar el tema de análisis transaccional desde la mirada sistémica, desde la mirada de las constelaciones familiares. Cuando hablamos de análisis transaccional, la propuesta es como que nosotros fuéramos tres personas en una. Esa combinación de tres personas somos nosotros, ¿sí? Y cuando estamos, dice la propuesta del análisis transaccional, cuando nosotros estamos en una de ellas, nos olvidamos que existen las otras dos personalidades o las otras dos personas, como que nosotros nos segmentáramos en tres. Esta segmentación de tres le llamamos los estados del yo, ¿sí? Donde en este estado del yo va a ser automáticamente la integración de un estado padre, de un estado adulto y de un estado niño. Entonces, desde la propuesta del análisis transaccional, el terapeuta o las personas cuando buscamos acompañamiento no va a ser la persona que nos va a ayudar a solucionar,
va a ser aquel que nos permita facilitar la información y que me permita vivir y pensar de una manera diferente para poder enfrentar la cotidianidad de lo que me toca. Entonces, si ustedes hay terapeutas acá, son esos facilitadores, ¿sí? Si lo pudiéramos decir desde la mirada del análisis transaccional o o las miradas de la sistémica, mejor dicho, la corporación, por ejemplo, se convierte en ese gran terapeuta que permite facilitarnos información para que cada una de las personas que estemos acá, que los recibamos la información, podamos gestionar con eficacia nuestros procesos a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. ¿Ok? En esos tres estados del yo, tenemos el primer estado padre, ¿sí? El estado padre es cuando uno actúa, siente o piensa movido por una grabación antigua de algún comportamiento, de alguna persona como tal, que figuró como en su momento que figuró en esa influencia de mi crianza. Puede ser, por ejemplo, un tío que me ayudó a crearme. Puede ser mi padre, el que estuvo en esa figura. Puede ser mi madre, puede ser la tía, la abuela. Cuando hablamos de padre, no solo es padre masculino, es padres como tal, masculino y femenino. La figura puede ser masculina o femenina. Y entonces, en el estado padre, ese comportamiento es un comportamiento desde la mirada del análisis transaccional, un comportamiento prestado, porque no es un comportamiento de nosotros, sino que es un comportamiento aprendido. Y en el estado padre vamos a darnos cuenta que muchas emociones son las emociones o secundarias o adaptadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque me dijeron que era lo que hablábamos en las emociones, me dijeron que no podía sentir felicidad, que no podía sentir tristeza y la tapé, por ejemplo, con el dolor. ¿Por qué? Porque así pudieron esa persona que me ayudó a mi crianza a poderlo sobrellevar. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado padre, estamos en un comportamiento prestado. ¿Cómo voy a detectar en algún momento el estado padre? Cuando hay normas, valores y modelos de conducta, ¿sí? Dice que proceden de las figuras de autoridad en la infancia. Ellos nos dicen qué es lo que se debe hacer. Esto es muy claramente, por ejemplo, cuando a nosotros les decimos a nuestros hijos, tú lo que debes de hacer es estudiar, ese es tu único oficio. Ok, estamos desde un estado padre. Pero muchas veces, pero ahí estamos en esa comunicación padre-niño, pero muchas veces estando en un grupo de personas como esta sala, le decimos, Astrid, tú lo que debes de hacer es, ahí yo me estoy comportando en estado padre y ella puede estar en un estado padre o un estado niño. Y en estado padre me va a decir, no, Azucena, yo no debo de hacer eso. Yo lo que debo de hacer es, tú lo que debes de hacer es probar tal cosa. Y ahí empezamos en esos canales de comunicación de padre a padre. Y si ella me dijera, sí, yo voy a hacer lo que tú dices, solo lo que tú dices, porque eso es lo correcto, yo voy a estar en estado padre y ella va a estar en estado niño. Entonces, si se dan cuenta, muchos temas de cómo nos comunicamos nosotros en el trabajo, en nuestras relaciones de amigos, con nuestros padres. Cuando nosotros le decimos a nuestros padres, mamá, papá, ustedes lo que deben de hacer es separarse. Mamá, tú lo que debes de hacer es ir al médico porque esa enfermedad, perdón, te está afectando. Tú lo que debes de hacer es tener dieta, porque la dieta tú no, como no haces dieta, se te sube el azúcar en la diabetes, por ejemplo. Si se dan cuenta, es todo lo que se debe de hacer. Y todo lo que está en ese esquema de normas, valores y modelos, yo me voy a una polaridad.
qué es lo que considero como bueno. Y si se dan cuenta, en el estado padre y en el estado niño, yo solo vivo en mi conciencia arcaica. ¿Qué es mi conciencia arcaica? Aquello que he aprendido. Solo estoy en las primeras etapas sin evolucionar hacia una conciencia holística. ¿Se recuerdan que la conciencia holística es la que se abre a todo, es la que integra todo, es la que permite y le da un lugar a todo? ¿Ok? Cuando yo me voy a un estado niño, voy a dejar el adulto de último, dice, cuando uno actúa, siente o piensa movido por una grabación antigua de una emoción del pasado. Esta pudo haber sido suya o adoptada de un antepasado. Pensamiento mágico, curiosidad, creatividad, intuición. Me gustaría hacer lo que quiero hacer, lo que deseo, las fantasías. Va a haber un niño sumiso o va a haber un niño rebelde. Y en el estado niño es lo que se desea hacer. Esto es como aquellos sueños de expectativas donde dice, es que a mí me hubiera gustado que mamá fuera diferente. A mí me hubiera gustado tener un padre presente. Es que a mí me hubiera gustado casarme con tal persona porque esa persona sí es como la que yo hubiera querido. Esto es desde un estado niño. Y nos quedamos aún teniendo 40, 50 años en un estado niño. ¿Por qué? Porque nos quedamos anclados a una emoción del pasado. ¿Cuándo podemos? Hay muchas situaciones que nos llevan a estar o en estado niño o en estado padre. Estado niño, por ejemplo, cuando uno de nuestros padres fallece, ¿sí? Este es en algún momento yo biológicamente sigo cumpliendo años, año con año, pero si la emoción del duelo, del dolor, no la logro procesar, me quedo en la edad en que papá y mamá fallecieron. Si yo no la logro procesar, por decirles un evento significativo, pero también si hubieron eventos muy dolorosos, muy traumáticos, y yo no logré procesar el dolor, no logré procesar la ira, no logré procesar eh, cualquiera de las emociones primarias para transitarlas, me quedo en estado niño. Y entonces en estado niño, si me quedo en niño sumiso, voy a buscar una pareja que esté en estado padre, que me diga qué debo de hacer. Si soy una mujer, voy a buscar, por ejemplo, me quedo en estado niño rebelde, me voy a buscar una pareja, posiblemente que sea otro niño, porque entonces los dos vamos a ser rebeldes, o voy a buscar una figura de padre que sea retadora. O la pareja también puede estar en estado niño, porque entonces yo soy la que toma decisiones, pero por un nivel de rebeldía. ¿Cuál es la invitación a trabajar cuando yo esté en un estado, cuando yo me pueda hacer cargo de ese niño herido? Lo voy a poder trabajar cuando yo hago un salto cuántico a estar exclusivamente en este estado adulto. Porque el adulto actúa, siente y piensa de acuerdo al aquí y a la ahora, con el momento presente. Es como que fuera una computadora. Va a buscar la información del presente. Tiene la data, ese banco de datos de toda la información y con esa data que tiene decide y mira qué es lo que le conviene hacer. De ese presente, ¿qué es lo que me conviene hacer? Voy a parar un poco acá para poder entender si hay un poco de dudas. Entonces, en el estado padre, en el estado adulto y en el estado niño, solo voy a estar anclado, si se dan cuenta, específicamente al pasado. Entonces, cuando hablamos del análisis transaccional, es esa propuesta de decir, tenemos tres personalidades, tres estados, padre, adulto, niño.
Y muchos de nosotros, aún siendo terapeutas, nos cuesta mucho, andamos mucho en el estado padre, ¿sí? Yo conmigo a veces llegan, me dicen personas, es que fíjese que la psicóloga me dijo que se había enojado conmigo porque yo regresé con mi pareja. Y le digo, ¿cuál es el enojo? Es que ella me había dicho que yo lo tenía que dejar. El terapeuta, la psicóloga, ¿desde qué estado está aquí trabajando con la paciente, con la persona que llega? Automáticamente va a ser desde el estado padre. Y entonces la paciente que llega conmigo va a estar en un estado niño, que yo le diga qué hace. Entonces, desde estos estados, de las características del estado padre, ¿sí? Dice qué es lo que tiene que hacer, pero también una de las características del estado padre es que no va a actuar. ¿Por qué no actúa? Porque están instituidos los programas de cultura, de la moralidad, de los prejuicios, esas normas indiscutibles que se van a pasar de generación en generación. Esto es malo, esto es de mala educación, em, esto se hace así. Si tienen hijos o las personas que han tenido hijos, no, como dice la abuelita, porque la abuelita dice que esto debe ser así. Las mujeres deben de trabajar así. Y en todos estos temas del Estado Padre se van a ver proyectados en algún momento con un estancamiento y muchas personas que son extremadamente en el tema de la moral. Y entonces viene una persona de una cultura diferente, de un idioma distinto, de principios diferentes, y entonces es malo. Y si esto es malo, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente lo excluimos. Y si lo excluyo, algo más me va a mostrar porque esa exclusión. ¿Qué otra característica tiene, por ejemplo, el Estado Padre? Dar consejos, ¿sí? Juzgar, descalificamos a las personas, damos órdenes. Alguien del Estado Padre también busca ayudar a otros sin que se lo pida, ¿sí? Busca decir yo te ayudo. La persona le está contando y tal vez solo quiere que alguien la escuche. No, no, yo te voy a ayudar porque yo lo puedo hacer. Yo ya pasé por eso y entonces yo lo voy a hacer. Es que cuando yo lo pasé y da consejos, no es que cuando yo lo viví, yo hice esto y a mí me funcionó. Y empieza a comunicar las creencias, los valores, lo que a él le funcionó. Pero el tema no es lo que a él le funcionó, sino que considera que eso es lo único como se puede hacer, que esas son sus prioridades y que eso es la única manera que en algún momento puede trabajarlo. Y esto es una polaridad. Yo voy a estar en estado padre en una polaridad. Y la otra polaridad es el estado niño. Y el estado niño va a ser cuando reacciona, ¿no? Siente, reacciona. Y el estado niño tampoco actúa. ¿Por qué no actúa? Porque los niños, de verdad, vean a qué se dedican los niños. Los niños están exclusivamente jugando, divirtiéndose, haciendo travesuras, ¿sí? Y a veces muchos de los niños van a poder acatar ciertas normas cuando lo hacen por miedo o por sumisión. Muchas veces cuando el niño se sale de ese esquema que el Estado padre o que el padre dice, se vuelve rebelde. Y aquí también en este estado, en el estado niño, se empiezan a vivir las emociones que no son adaptadas a la situación actual. ¿Cuál puede ser una emoción que no es adaptada a la situación actual? Un niño se cae y llora y se golpeó muy fuerte. Y el papá le dice o la mamá, no pasa nada, levántate y sigue. Pero él realmente tiene un dolor en su rodilla. Y las papás, no, no pasa nada, avanza, avanza. Pero ni siquiera lo chequea, estás bien, te raspaste, nada. El niño llorando, no pasa nada, sigue, sigue. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? Entonces el niño dice, cuando yo me caiga en la vida, cuando yo sienta dolor, no pasa nada.
Y entonces ahí empiezan a bloquearse las emociones primarias y empiezan a adaptar o se ríen. Ay, te caíste, ja, 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 ja", y se empiezan a burlar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Entonces el dolor lo tengo que adaptar a la risa. Y entonces dice, me cambio de dolor a una supuesta alegría, por ejemplo. Y entonces empiezo a adaptar una emoción porque no me la permito, no me la permiten vivir y la empiezo a adaptar a cómo estoy y cómo creen mis padres en algún momento que debe de hacer. Entonces es importante en algún momento poder enfocarnos específicamente en los tipos de estados en el que nosotros nos hemos manejado. Y en el estado adulto, que es la invitación, es alguien que actúa en el presente. No tiene principios, ¿sí? Yo le llamaría, es amoral. Es una ética y principios individuales. ¿Por qué? Porque van a ser bajo la expectativa de nosotros los adultos, cómo vamos a actuar en base a nuestros propios objetivos, con sentimientos auténticos, con emociones primarias, con sentimientos de aquí y ahora. El adulto es qué me conviene hacer. Voy, lo hago, asumo la responsabilidad de mis decisiones, elijo sin creencias, sin algo que me ate como tal, y lo hago en base a una realidad nata. Aprendo a negociar, tengo una respiración profunda, respiro tranquilamente y logro reflexionar antes de actuar. No sé si ustedes han leído o han escuchado o han escuchado sobre el libro de la gente altamente efectiva de Covey, que en algún momento dice, hay una parte de los principios, yo lo aprendí, mejor que dicho, porque a mis hijos se los enseñaron en la escuela. Y había una parte dice que le decían a los chiquitos, para, piensa y después actúa. Obviamente se los iban enseñando como ese tema de estar negociando, de reflexionar antes de actuar. Y en algún momento cuando tengo esa reflexión antes de actuar, tengo un compromiso y responsabilidad de lo que actúo. Y entonces, si se dan cuenta, el estado niño y el estado padre están en dos polaridades. El estado adulto busca estar en este centro. Y entonces, yo no excluyo al estado padre, yo no excluyo al estado niño, sino que busco que el adulto es el timón, el que va manejando. Porque va a haber momentos donde este adulto necesita estas creencias del Estado Padre, necesita estas normas, necesita esta moralidad, las trae, es como que ok, aquí tengo estas normas del Estado Padre, las traigo acá y sigue el adulto manejando. Es que necesito la creatividad del Estado niño, necesito que fluya esta imaginación. Aquí, por ejemplo, que no haya pena, porque a los niños no les va a dar pena algo, no tienen esa autenticidad de ser niños y aquí necesito y tomo esto del niño y lo traigo para el adulto, desde el adulto lo proceso y sigue manejando el estado adulto. Vamos a ver acá si me comprendieron la idea, a ver qué dudas les surgen, me voy a parar aquí un momento. Cuéntame, Hilda. Buenas, Susana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Precisamente, pues de todo lo que estabas hablando, yo analizaba y decía, es que es imposible que uno pueda llegar a actuar en este momento, en el aquí y en el ahora, si yo no tengo un aprendizaje anterior. Y de acuerdo a ese bagaje que yo tengo desde mi niñez, todo el trayecto de mi vida, me ha generado una serie de conocimientos y de alguna manera de formas de actuar, lo cual a partir de ahí es como uno actúa, ¿cierto? Entonces es imposible Claro. tener digámoslo así, sería olvidar y volver a actuar como muy infantil. Nunca Ujú. saldría de lo infantil.
Entonces, a partir de ahí, sí necesita como ese análisis y sí, sí, de alguna forma actuar, pero ya como teniendo en cuenta ese bagaje de conocimientos, más no de pronto sí caer en ninguno de los dos extremos, ¿cierto? Aunque los dos son Correcto, necesarios. Los dos correcto, son necesarios. Lo que acabas tú de decir en este último momento fue lo que como que me concluyó de que de aquí y allá yo necesito tener de los dos para poder actuar aquí y ahora, correcto, ¿cierto? Sí, cierto. porque no puedo yo olvidarlos o sea, deshacerme de ese conocimiento y de ese aprendizaje en el transcurso de la vida. No, no, correcto, no podemos, o sea, es parte de nosotros, o sea, tenemos un arquetipo de figura de esas estado padre que así nos educaron, y aquí hay normas, creencias que Mm. fueron necesarias Y también. hasta de un país, hasta las normas del país, porque Correcto, ese es, de ahí tenemos mucho la política, nuestras leyes, todo eso nos lleva precisamente a tener que vivir de acuerdo a ciertas normas, no poder salir de ahí. correcto. Sí, completamente de acuerdo, Hilda. Ah, perfecto, entonces la Sí, capté. sí, 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 perfecto, gracias, súper, gracias. gracias, porque es que es bien Bueno, importante, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a decir así, yo vengo de una religión, católica, y tengo contacto con una persona que practica, son musulmanes. Aquí es completamente opuestos, digamos, ¿no? Porque hasta en el tipo de comida, no comen ciertos alimentos. Aquí de este lado, si fuéramos católicos o cristocéntricos, comen muchos alimentos. Aquí no, es una comida diferente, no deben de tener ciertos químicos. Es una comida halal, por ejemplo. Los animales tienen cierto trato. Aquí en algún momento algunos lo hacen, pero por tema de salud, no por instituido como tal en temas de religión. Entonces, yo tengo estas creencias y estas creencias van a estar instituidas en el Estado Padre porque me dijeron que esto era mi religión y que así debo de actuar. ¿Cuándo paso en estado adulto? Cuando yo dejo de decirle a ellos, es que ustedes están mal, es que ustedes son los que están errados, es que ustedes son los que no lo deben de hacer bien, ustedes son los que no comen bien, ustedes son los que no se portan bien. Ahí no. Entonces, ¿qué digo? Ok, me abro a un estado de conciencia y digo, ellos también pertenecen y ellos también forman parte. Que yo no comparta sus principios, sus valores o lo que ellos practiquen, no significa que estén bien o que estén mal. ¿Cuándo caemos en ese estado padre crítico? Cuando yo empiezo a señalar. Y cuando yo empiezo a señalar, ojo, me puedo llegar a convertir hasta en un perpetrador. ¿Por qué? Porque estoy haciendo daño. Sin querer queriendo, estamos haciendo daño. Cuando yo empiezo a, no, es que tú no, tú, automáticamente entramos en ese estado de perpetrador. Porque hacemos daño solo con ese hecho. Entonces, lo que dice Hilda me encanta porque es prácticamente la fusión de dos polaridades. Ok, vamos a ver, ¿hay alguien más dudas o tomas de conciencia? Si no, paso a la siguiente. Cuéntenme cómo van. Ok, bueno, vamos pues entonces. Ya tenemos los estados del yo, ¿ok? Entonces, cuando yo los excluyo, que era lo que en algún momento también nos hablaba Hilda, cuando excluyo estado del yo padre, estado del yo adulto, estado del yo niño, hay un bloqueo de mi energía. Mi energía se bloquea. Por ejemplo, si yo excluyo, voy a empezar desde el niño, voy a empezar desde abajo. Si yo excluyo a mi niño, ¿por qué? Porque mis heridas fueron muy duras, porque este niño sufrió mucho, porque este niño se la pasó muy mal. Yo voy a ser realista, pero van a ser esas personas que son extremadamente aburridas y solitarias. ¿Por qué? El niño por naturaleza, es naturaleza, el niño por naturaleza
es un niño que juega, es sociable. Miran a otros niños y al niño no le importa si es blanquito, si es negro, si anda con ropa limpia, si anda con ropa sucia. Él no le importa, él lo que quiere es jugar. Con otro niño llega y se presenta y juega. Sí, es naturaleza. Si hablan el mismo idioma, si no hablan el mismo idioma, eso no, al niño no le importa. Si es niña, si es niño, no. El niño llega, se presenta y juega y cuando miras están, son los mejores amigos y se acaban de conocer en la piñata y andan agarrados de la mano y no pasa nada. Entonces, cuando yo lo excluyo, estas personas se vuelven muy solitarias y aburridas. Cuando yo excluyo el estado padre, se vuelve una personalidad psicópata, ¿sí? Con psicopática, dice, ¿sí? ¿Por qué? Dice el matón, el vividor, el egoísta, el cruel. ¿Por qué? Porque no tiene normas. Entonces no hay ese nivel de normativa y va a pasar encima de todos los, como decíamos, dicen en mi país, no me importa encima de quién pase pisoteando con que yo esté bien. Entonces, si yo excluyo ese estado padre, no me importa quién paso pisoteando con que yo pueda estar en eso bien, no pasa nada. Si yo excluyo el estado adulto también, voy a ser una persona muy obsesiva. ¿Por qué? ¿Porque soy muy obsesiva? Porque mis normas están muy por encima. Puede ser que el estado padre esté muy elevado. Puede ser muy perfeccionista porque mis normas dicen que yo debo de hacer esto. Va a ser muy rígido, muy moral. Sí, va a haber muchos delirios, dice, o sea, va a estar como con mucho ¿por qué? Porque el delirio va a estar mucho en el estado niño, mucho en el proceso de imaginación, mucha psicosis. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo no es excluir los dos, las polaridades como tal, ni el padre, ni el niño, ni el adulto. El objetivo es que el adulto que vive en el presente pueda estar timoneando y pueda tomar con mucho amor las normas y también poder decir, estas me son funcionales, estas las dejo en stand-by, las voy a evaluar, creo que puedo adquirir otras. Y en el niño puedo decir, ok, este niño está lastimado. Si yo hay una emoción que me contacta en el presente con esta herida o esto que pasó el niño, mejor me tomo un tiempo y no tengo contacto y esto y lo trato. O poderse dar cuenta y decir, el jefe me dijo tal cosa y la emoción la sentí otra vez aquí en el pecho como una pesadez. Ah, que aquí contactó con un niño. ¿Qué pasó? Posiblemente no lo sé porque ni lo recuerdo, pero ok, ya tengo esto. Me voy a darme cuenta, respiro hasta que logre otra vez emocionalmente estar en el presente. Y cuando me vuelva a pasar, ya la voy a poder trabajar de una mejor manera. Pero esto va a llevar un proceso, porque van a haber emociones, van a haber situaciones del niño donde son muy dolorosas que necesitan ser tratadas del acompañamiento con el que ustedes resuenen. ¿Ok? Entonces también la exclusión de los estados del yo también nos dan ciertas alertas. Si les van surgiendo dudas, por favor, me van interviniendo, yo voy a estar pendiente. ¿Qué es lo que busca la propuesta de un estado adulto? Es que sea un adulto, un yo cuántico. Ese adulto yo cuántico es vivir en el presente, que acepta e integra todo como fue. Aquí integra todo como fue. Yo sé que para cada uno de nosotros es un proceso, porque no para todos es de la manera más fácil ese pasado como fue. Aquí es un poquito de entender, ese yo adulto cuántico dice no decide, fluye con la vida actuando. ¿A qué se refiere con no decide? Ustedes han visto muchas personas que dicen, ah, ok, yo a los 55 años me voy a jubilar.
y voy a estar ahorrando y ahorrando todo esto para mi jubilación y yo me retiro. Y le llegan y le dicen, mira, fíjate que vamos a irnos de vacaciones toda la familia. No, no puedo irme. ¿Por qué? Porque yo estoy ahorrando para ir. Ok, se queda. Mira, fíjate que vamos a ir a tomarnos un café. No, no puedo, porque yo estoy ahorrando. Ok. Mira, fíjate que hay, no sé, te invito a algún lugar. No, no puedo. Está enfocado en ese objetivo. En los 50 años, 55 años se va a jubilar. ¿Qué pasa? Un accidente y fallece a los 45. Entonces, en algún momento no fluyó con la vida. Empezó a decidir y a decidir solo en base a un objetivo, pero no fluye con la vida. Y entonces hay de muchas personas que está viviendo mucho en el futuro, por ejemplo, o mucho en el pasado, pero no en el presente. ¿O quieres salir? No, no quiero salir. Porque es que fíjate que cuando yo tenía, qué sé yo, 5 años, mi mamá se fue y me abandonó. Bueno, pero vamos, mira, te va a hacer caer bien, ir a caminar. No, ¿y qué edad tienes ahorita? Tengo 40. ¿Me doy a entender? ¿O estamos muy en el pasado o muy en el futuro? El adulto es responsable de sus pensamientos y por tanto de su futuro. ¿Qué significa que lo va construyendo? ¿Sí? El yo cuántico es estar en ese estado adulto que observa todo con respeto y gratitud. Va integrando, va integrando las polaridades, lo va unificando. Y aquí hay una parte donde yo sé que esto es un proceso cuando dice, es una fuerza de asentimiento, porque asentir a todo nuestro guión de vida, asentir a todas nuestras decisiones del pasado, asentir a ese niño interior del pasado, asentir a lo que hubo en nuestra infancia, asentir el drama, asentir todo lo que se vivió, eso requiere un proceso, pero el proceso es mucho más rápido y mucho más fluido cuando lo hago desde un estado adulto y voto resistencias y voto situaciones de dramatismo cuando lo hago con adulto y empiezo a trabajar bajo la propuesta es de las constelaciones familiares, bajo la propuesta del asentimiento. Todo fue necesario hoy, aunque yo no lo entienda, todo tuvo que ser así en el sistema familiar. Hoy, aunque yo la verdad no comprenda qué fue lo que pasó, yo no comprenda por qué me tuve que quedar huérfano a esta edad, asiento a esto tal y como fue, aunque no lo entienda. Y desde esa propuesta está esto, yo logro fluir con la vida. Y cuando yo fluyo con la vida, actúo. Y cuando yo actúo, me estoy en el presente porque voy a estar solo en este presente. Y cuando yo estoy en el presente, automáticamente es como que yo estuviera formando mi castillo del futuro. Vengo a poner las piezas correctas del Lego para poder crear un presente que sea completamente satisfactorio, un futuro que vaya a ser completamente satisfactorio en base a la construcción que yo hago de mi presente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Va clara la idea? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas actitudes de un adulto cuántico, de una persona que vive en el presente? Cuando yo decido observar todo con compasión, sin juicios, sin análisis, ver todo tal como es y tal todo como vuelve a pertenecer gracias a mi mirada, donde yo reconozco y hago que pertenezca todo. Cuando reincluyo a los excluidos del sistema familiar, cuando incluyo a los olvidados y aquellos rechazados, cuando yo me abro al amor de todo en el sistema familiar como fue,
y ese abrirse al amor tal y como fue es complejo, porque aquí es donde si me dieron en adopción, yo voy a sentir un abandono y yo me abro al amor, a ese abandono como tal, y digo, sí, agradezco que me hayan dejado con vida, aunque me hayan dado en adopción, agradezco que me hayan dejado con vida. Asumo el pasado, agradezco todo como fue en ese pasado, me despido de todo. Le doy un lugar a ese dolor y le digo, a todo ha terminado. Elijo estar en la vida, elijo estar en el presente. Veo mi presente tal como es, con todo lo que me toca, con todo lo que es, con todo lo que me toca. Mi mirada dice, suelto lo que pasó, ya no puedo hacer nada. Si pudiéramos volvernos a regresar a ser óvulos sería maravilloso, pero ya ni cabemos en el vientre de mamá, ya no, ya creo que nuestra cabeza ya no pasaría de regreso por ahí, ya no podemos regresar el tiempo. Esto es, yo tengo siempre miro a veces en las redes un eslogan o un meme que dice, y si la vida me da limones, hago limonada, ¿no? Esto es la propuesta, esto es, empiezo a soltar. Y cuando yo empiezo a soltar ese pasado, empiezo a fluir. Porque también cuando yo me quedo en el pasado, si el dinero es una energía que está en el presente y es una energía que se materializa en el presente, nunca me va a encontrar porque yo estoy en el pasado. Si es un trabajo en el presente, proyectos en el presente, clientes en el presente, pacientes en el presente, nunca me van a encontrar. ¿Por qué? Porque yo estoy en el pasado. ¿Por qué? Porque yo estoy en estado niño. Y si estoy en estado niño, ¿se recuerdan qué era lo que decía cuando habían alteraciones, cuando excluía uno de los estados? Hay un bloqueo energético. Y el dinero, por ejemplo, es la energía más espiritual que hay. Entonces, si yo automáticamente no estoy en este presente, no me van a llegar clientes, no me van a llegar pacientes, no me va a llegar trabajo, no va a llegar a mí esa abundancia de deseo, de amor, no me va a llegar salud. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy viendo las alertas que me dan mis quebrantos de salud. Las enfermedades es la energía o los avisos que me permiten reconectarme con la vida. Pero si yo me enojo con esas enfermedades, en vez de saltar hacia la vida, me hundo más y entonces no me va a ver a mí tampoco la salud. ¿Qué es la propuesta para poder estar en un estado adulto cuántico? Conectarse con lo que ustedes le puedan llamar vacío creador. Bert Hellinger le llama campo fuente. Brigitte le llama algo más grande. Con el gran campo, donde surgen, ¿sí? Todos los campos de nuevas probabilidades, donde me entrego a ese vacío sin expectativas, en incertidumbre. Esa es como la meditación que hicimos al inicio. Me entrego a la incertidumbre de algo que no sé qué es, que cuando llegue me permito tomar nuevas decisiones, me permito abrir a algo, donde creo mi futuro, donde me responsabilizo de mis pensamientos, donde me responsabilizo de mis emociones. Y ahora yo ya sé, esta emoción es mía, es una emoción adaptada, es una emoción primaria, auténtica, o está siendo mezclada o está siendo mixeada con algo más. Porque cuando yo me siento feliz, después de sentirme feliz, me siento culpable por haberme sentido feliz. Entonces ustedes ya van a ser conscientes y van a decir, ah, a mí me enseñaron que ser feliz no se podía en la vida. Se tenía que siempre después de la felicidad iba a pasar algo malo.
y estamos a la expectativa de qué malo es lo que nos van a pasar. Y esto también es importante. Hay una resonancia con lo que yo atraigo y con lo que yo pienso. Y esto es mucho desde un inconsciente, no va a estar desde un consciente. Entonces, la actitud cuántica lo que me va a permitir a mí es entregarnos a esa incertidumbre de no saber qué es aceptar el presente como se me presenta, sabiendo que no hay control, no puedo tener el control. Si yo tengo el control, estoy conectado al niño, estoy conectado a las heridas como tal. No estoy viviendo el presente. Si quiero tener el control, algo está pasando y yo voy a vivir en concordancia con el presente. ¿Qué es concordancia con el presente? Si estoy en una reunión con amigos riéndome, yo me voy a estar riendo. Estoy en ese presente. Si estoy en un funeral por la pérdida de alguien, yo voy a sentir dolor y tristeza. Y ese es mi presente. Si pasó algo que me molestó y me enojó, me voy a enojar y voy a sentir ira. Y ese es mi presente. Cuando se desborda, mi objetivo es poder dar un paro y decir, ok, ¿dónde fue? ¿Qué herida de la niñez? ¿Qué características de de ese niño que fue herido pasó que no logra hoy conectar con el presente? Y en esa búsqueda completa de poder entregarnos perfectamente a esa incertidumbre. Ok, vamos a ver cómo van hasta aquí. Dudas, tomas de conciencia, los leo, los escucho. Sí, es de lo que menciono, sí, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ok, gracias Astrid. ¿Alguien más? Hilda, te doy el audio. A ver, cuéntame, Hilda. Yo otra vez ahí como interviniendo, estoy así como bien, pero entonces eso daría, estaba con todo lo que estás hablando, mejor dicho, digo yo, es como llegar a o sea, casi a la perfección. Y eso sí es posible, porque es como si uno habla, siempre uno dice, es que es inmaduro, o sea, es tomarlo todo con una madurez que uno llamaría casi que perfecta. Es como estar en el presente, saber cómo voy a actuar en este momento, qué debo hacer, cómo reaccionar, porque uno muchas veces ahí es cuando aflora como esa parte de pronto de decir algo, uy, como que me sobresalté y no debí. ¿Cierto? Pero entonces estar en ese cómo debo actuar y cómo reaccionar ante eso, me parece que es casi llegar a la perfección. Ese yo cuántico sería como tal, o ese salto cuántico. Mm. A ver, yo no le llamaría perfección, yo le llamaría más estar como un observador neutro que se permite vivir, porque, digamos, me permito vivir si tengo ira, vivo la ira. Me permito vivir si tengo dolor, vivo el dolor. Me permito decir, me equivoqué y reparo y empiezo a transformar. Y ahí es donde empieza la sanación. Lo transformaría en vez de, porque no lo llamaría perfecto, lo llamaría más como en un proceso de un observador Pero neutro, sí como sería que como asociarlo a madurez, cuando uno dice es que es inmaduro. ¿Por qué? Porque de pronto actuó como una forma muy infantil. Es eso. Entonces, si se va a actuar de cierta manera y como también de acuerdo a eso puede ser de acuerdo a mi criterio, porque para otras personas puede decir algo, no, se permitió sentir el dolor o la ira, pero como que fue más allá. De pronto para mí fue lo que era normal para mí. es que va a depender, es que ahí, cabal, ahí dijiste es una parte, lo que era normal para ti. Entonces tú ves a una persona, supongamos alguno de nosotros viene, está eh, en una cola del tráfico Sí, y bocina, porque se molestó y bocina.
Me enojé, estaba enojada y bociné. Después dices: "Ay, bueno, ya pasó, bociné". Me estresé, llevo 2 horas sentada aquí en el carro, tengo hambre, quiero ir al baño. Muchos porque es nuestra realidad, ¿no? O sea, eso Sí, no es claro. esta es la realidad. Y tú dices: "Okey, va, me enojé, ¿qué voy a hacer la próxima vez?". Desde el adulto, ¿qué hago la próxima vez? Yo sé que el tráfico en nuestras ciudades no van a cambiar, eso va a ser una realidad. Entonces, ¿qué hago? Llevo agua, llevo un snacks, antes de salir de la oficina, antes de salir del trabajo, paso al baño, por ejemplo, y yo sé que ya llevo una galleta, llevo una manzana, llevo agua pura, y entonces el adulto cuántico se observa y dice cómo reaccioné y me vuelve, pues voy a volver a pasar 2, 3 horas en el tráfico, ya no voy a llegar con esto que me hambre hasta el tope de enojada, agarro mi manzana, me la como tranquila. Me doy a entender, entonces no es un estado de perfección, porque si, ala, qué chilero sería ahí llegar a ese nivel de perfección, pero sí es más como como el permitirnos, inclusive Pero sí sería permitirnos. como un punto muy alto de poder llegar a hacer todo y llegar a analizar de esta manera y llegar a como actuar así, sin que va a llegar un momento en que más bien no me voy a dar el permiso de alguna forma de darme el mal genio, porque si yo lo voy a prever todas esas cosas anteriores, pues se me va hasta olvidar un momento en que es el mal genio. Y vamos a estar en un estado, yo lo llamaría más en un estado de conciencia, como decían unas compañeras, más despierto, como porque no se nos va a olvidar Más el mal genio, activo, más activo, un un estado de observador conciencia. más, ajá, un observador con un estado de conciencia más activo. Y estando en ese observador con un estado de conciencia más activo, nos permite tener una apertura diferente. Entonces dejamos de estar en ese amor arcaico, ¿sí? En ese estado de amor arcaico, de ese amor donde me enseñaron que yo debo de pitar porque el abuelo así me enseñó, que cuando estaba en el tráfico enojado de pitar, sí, pero el tráfico de los abuelos de 1960, 40 no es el mismo el tráfico del 2025 hoy en nuestras ciudades. Entonces, eso es como hasta contextos completamente diferentes, ¿no? Diferentes. Diferentes. Entonces, es más ser un observador consciente. Y es que también en ese observador consciente, cuando tú dices, esto pasó algo acá, me tocaron una herida, por ejemplo, ¿no? El jefe o mi pareja me dijo no, algo sucedió y me llevó a algo que me pasó a 5 años. Y tú dices, no, esto yo no lo he superado. Yo, desde ese observador consciente dices, todavía estoy lastimada. ¿Qué hago? Ahora puedo darme cuenta que debo de constelar mi ira. Hoy me puedo dar cuenta que voy a ir a buscar terapia para que me para que me trabajar con mi ira. ¿Cómo puedo tener el control de ira? O me doy cuenta que cuando estoy en el tráfico, como yo con mucha hambre, tengo atascones de comida en la noche y eso me está provocando un tema de sobrepeso. Y entonces tú dices, ok, esto es una alerta. Y empiezas es que más que ser perfecto, yo le llamaría más consciente, O sea, ser maduro. Es lo que llamamos de alguna forma en psicología como madurez. como madurez. Como madurez, ¿cierto? O sea, dese cuenta de cómo actuó que está en este momento aflorando como esa parte infantil, o sí, esa herida infantil, como para poderla analizar y llevarla a una forma más consciente y más actual, o sea, más como manejada, como más analizada. Pero más libre también, ¿no? Porque Ah, sí, te claro, permite, ese sería como un ideal también, o sea, por bien de uno y por bien de la humanidad o de todo el que lo rodea a uno. y de nuestra vejez, Sí, más también, sí, libre, porque menos enfermedades. O sea, todos sabemos que ciertos temas y la nueva medicina de Hammers hace la propuesta que muchos de los temas emocionales no resueltos afectan, afectan. afectan un tema de salud. Tiene otras connotaciones también sistémicas, por supuesto que sí,
pero un tema importante también es en algún momento ese tema de las emociones no canalizadas de una manera porque, ¿por qué? Y ahí regreso, porque no nos permitimos vivirlas y empezamos a taparlas. Ok, Azucena, muchas Sí. gracias. Gracias a ti, Hilda, por su intervención. María, te doy el audio. Sí, hola, buenas noches para todos. Bueno, lo que estaba diciendo Hilda, yo lo asocio como, es lo que yo decía esta semana, es siempre ver el otro como que el otro es mi espejo. Yo creo que cuando entramos en esa forma de entender que el otro siempre va a ser mi espejo y que el otro siempre me va a estar reflejando, ya va bajando uno ese estado de estar uno en guerra con el mundo, va entendiendo que hay muchas cosas y muchos conflictos internos de uno y aprende uno a ser más amable con uno. Por eso dicen que la paz está dentro de uno y la paz empieza en casa, empieza dentro de mí. Cuando yo estoy en paz, ya el otro me puede atacar y también a no estar como en estado víctima, porque también cuando estoy en estado víctima, entonces el otro siempre es el que me hace, siempre es el que me daña, el que me daña, pero cuando yo digo, no, un momento, el otro es mi espejo, entonces tomo la responsabilidad y voy a mirar qué es lo que está haciendo eso. Entonces yo creo que ahí es el estado padre, que dice, asumo esta responsabilidad, pero como cuando dices tú, también está el estado niño, porque el estado niño es también permitirme sentir esa emoción. O sea, me permito Ujú, sentir esa emoción, pero también me permito reflexionar al momento. Entonces yo creo que ahí es cuando tú dices que se debe de integrar, se integran las dos. O sea, no se deja ni de ser adulto, no se deja de ser padre, pero tampoco se deja de ser niño, porque los dos son ujú, necesarios para no entrar en una rigidez. por Así supuesto. así lo entiendo yo, entonces yo lo veo más como que eso era lo que yo te decía en estos días, que yo con mi pareja practico mucho y trato de practicarlo la mayoría de las veces desde que entendí. El otro es mi espejo, se me dificultó mucho entender el otro porque es mi espejo y todavía estoy como en esa, pero ya como que respiro profundo y digo, bueno, yo sé que este me está mostrando, todavía no sé qué es lo que me muestra, pero sé que es una parte que no me gusta y entonces, o sea, ahí tomo el estado padre, pero también digo, uy, qué rabia. Y creo que hay versículos muy bonitos de la Biblia porque dice, airaos más no pequéis o aprender a ser prudente. Uno, o sea, airaos más no pequéis es, permítete ser niño, pero también permítete ser prudente. Es una frase muy bonita, entonces como que quería compartir eso. Gracias. Gracias a ti, María. Me parece súper interesante porque en toda esta semana, si se dieron cuenta, empezamos a construirnos. Empezamos a ver cómo era nuestro proyecto sentido, que soy un proyecto, que tengo una infancia, que tengo heridas, que tomé decisiones antes de los 5 años, que eso fue mi guión de vida. Entonces, si se dan cuenta en ese recorrido que hicimos toda la semana, lo que hicimos fue autoconocernos y en ningún momento anulamos todas nuestras vivencias. Lo que hicimos es, ok, ya tenemos una edad, de esta edad yo me permito ahora ver esto y desde este adulto yo lo permito trabajar, porque imagínense que si viéramos, voy a hablar de una herida, tengo la herida del abandono y obviamente se dio en mi niño, pero si yo sigo en estado niño, la herida va a seguir latente. Se creó en el estado niño la herida, pero si yo sigo viviendo en estado niño, la herida sigue latiendo y me sigue lastimando. En cambio, si yo estoy en un estado adulto, tengo la herida y desde aquí yo la puedo gestionar. Y ahí es donde muchos consteladores o algunas frases o muchas formaciones dicen me hago cargo, pero lo hago desde un eslabón o desde un peldaño diferente de hacerlo desde la herida, porque si lo hago desde un estado padre, la anulo y digo, no, las heridas ya no existen, eso está en el pasado, ya no, esto no sucedió, tú estás loco, tienes que vivir con esto, eso no es las normas del padre, ¿no? Si lo hago desde el estado niño, esta herida, me quedo automáticamente ahí paralizado porque no me puede defender. Por algo se dio, no me puede defender. Entonces, ¿qué es la propuesta? Cuando se da ese salto cuántico,
que yo puedo trabajarlo desde un estado adulto y desde estado adulto la gestiono y digo, sí, me lo permito, me está haciendo daño, busco cómo lo trabajo, cómo lo gestiono. Marisol, te escuchamos, Marisol. Buenas noches. Aunque yo llegué tarde, pero esta parte que usted estaba comentando, hago el ítem porque usted habló del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Eh, y estaba hablando de cómo uno responde, por decirlo así, ¿no? Y recordé ujú, que en el libro habla de eso, de las personas que son reactivas y las personas proactivas. En base a eso, ¿verdad? El proactivo, que es el que ve la oportunidad, que ve el aprendizaje, que ve el crecimiento, y el reactivo que ve todo mal, todo es un fraude, todo. Y en el caso que usted está poniendo el ejemplo del carro, de la cola, de todo el tiempo, pues yo dije, bueno, ¿verdad? Un reactivo se quejaría, diría cualquier cantidad de cosas. Y el proactivo, como usted lo dijo, aprovecha el tiempo y bueno, por lo menos, ay, me leo el libro. Ay, escucho un podcast. Ay, ujú, no sé, hago la tarea en el carro. Y todo eso va a depender también, claro, del estado de madurez, pero si lo vemos desde el libro que también me resonó, pues soy reactivo o soy proactivo. Y también va a ujú, depender de lo que está de mi círculo interno y mi círculo externo, de lo que depende de mí y de lo que depende del otro. del otro. Ujú. Que aunque Ok. llegué tarde hoy, que no le escuché la primera parte, pero bueno, algo, No, algo gracias. agarré ahí. Gracias. Gracias, Marisol. Sí, me parece súper interesante. Y es que también, por ejemplo, cuando decía María, hablaba de la pareja también tiene toda esta construcción que nosotros tenemos. O sea, al final ellos también vinieron al sistema familiar por un proyecto de sus padres y de su sistema familiar. Tienen sus heridas y sus proyectos de sus heridas. Tuvieron todos los temas tal cual, igual que nosotros. Tomaron decisiones en ese guión de vida antes de los 5 años. También tiene esa carga. También tiene su estado padre, su estado adulto y su estado niño. Entonces, en la pareja es exactamente igual. Igual, igual que nosotros, o sea, no son diferentes. Hay una frase que a mí me encanta mucho cuando hago constelaciones o temas, lo veo en temas de pareja y es: honro y respeto lo que te guía a ti y honro y respeto lo que me guía a mí y honro y respeto lo que nos guía juntos, porque hay un proyecto que nos guía juntos. Aunque yo no tenga claridad, en algún momento va a ser la primera fase, el enamoramiento, lo que nos guía juntos. Después van a ser los hijos, el proyecto que nos guía juntos. Y después va a ser la vejez la que nos guía juntos. La casa de campo que queremos tener, lo que nos guía juntos. Hay un proyecto siempre, el servicio a otros que nos guía juntos. Entonces, siempre hay algo. Y en esa construcción de honrar y respetar lo que guía al otro y lo que me guía a mí, entonces yo puedo darme cuenta que somos dos sistemas familiares en este tiempo. En este presente somos dos sistemas familiares. Y si yo estoy en estado adulto, automáticamente mi pareja va a llegar un momento donde, voy a ser bien coloquial, la pita va a dar y él también va a estar en estado adulto. Lo que pasa es que esto lleva un proceso y en constelaciones cuando vemos el tema de pareja se le llama un estado mucho más maduro, como diría Hilda por ahí, un estado mucho más maduro de un amor consciente y de un amor que me permite aceptar al otro tal y como es y me acepto yo tal y como soy. Entonces voy a aceptar los enojos de aquel como son y voy a aceptar los míos como son. Y empiezo en ese estado adulto. ¿Tenías otro aporte, Marisol? ¿Tienes tu mano Profe, arriba? disculpe que como llegué tarde, pero ahorita dijo lo de la pareja y que también forma parte del sistema. Aprovecho y usted si quiere me corta y me dice que no. Yo hice la tarea que usted mandó, la del nacimiento y la concepción.
Ujú. ¿ok? Y me llamó muchísimo la atención que cuando llegó a la concepción, la gata de la casa se acostó a mis pies y empezó a acariciarme y fue en ese papelito donde a mí me pasó de todo. Pero como usted dijo en una clase que los animales, las mascotas son parte del Bueno, sistema, yo me quedé, yo dije, yo tengo que preguntar qué significaría en concepción que la niña de la casa llegó y en lo que yo terminé el proceso, ella se levantó y se fue como si nada. Aquí no ha pasado nada. Y yo me quedé, yo ya va, yo tengo que preguntar esto, porque me llamó muchísimo la atención. Y me disculpa que salto el tema, pero usted No. habló algo y me hizo recordarlo. Las mascotas por lo general son los excluidos del sistema familiar. No sé qué significa tal cual o transcrito para ti en el ejercicio, pero en algún momento, digamos, yo no sé, pudo haber alguien excluido del sistema familiar. ¿Quién es alguien excluido? Alguien que estuvo, que formó parte, digamos, de la concepción. A veces pueden ser las parejas anteriores de papá o de mamá, que gracias a que se fueron, dejaron el espacio libre para papá o para mamá, pero esa relación eh, tal vez no terminó de la mejor manera, o papá seguía enamorado de ella, y como diferentes situaciones en algún momento, ¿no? Puede haber ahí alguien, puede ser alguien excluido, te hablo de, pueden ser parejas, puede ser alguien del sistema familiar como tal, o se recuerdan que tomamos nuestras decisiones desde la concepción hasta nuestros primeros años, nuestros primeros 5 años de vida. Entonces ahí puede haber alguna persona que estaba excluida y que tú en el sistema, ese era el proyecto que traías y dices, ok, yo igual que tú. Hay muchos factores, no te digo qué es lo tuyo, pero hay muchos factores que pueden verlo. Tú lo puedes ver y tú dices, sí, yo me he sentido a veces excluida de ciertas cosas. Y si llegó la mascota, tú puedes decir, ah, en la concepción, mi proyecto, yo tomé y yo dije, yo vengo a reemplazar yo por ti, yo igual que tú, me excluyo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Te resonó algo por ahí porque me hiciste sí? Sí, sí, porque como yo le dije, creo que le había comentado en estos días, que yo a veces me siento rara, que como un vacío, como una cosa. Y sí, de hecho, en uno de los ejercicios, algo que usted nos sugirió, ahorita no lo recuerdo, que yo sentía una mujer y creo que fue en el ejercicio del día anterior, y yo sentía como una mujer y es ese sentir de que hay algo que como que no es mío, como que cargo algo. Por eso digo que sí puede haber algo de eso. Y bueno, por Ok, algo vino el tema, la palabra que usted la dijo y bueno, pareja. lo que me hizo recordar y bueno, gracias. Gracias a ti, Marisol. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Te escucho? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mire, los estoy escuchando con mucho detenimiento porque realmente están tocando un tema de mucha profundidad, ¿no? Mire, yo, por ejemplo, a estas alturas de la vida, con todos estos procesos que he vivido y la participación aquí que los he escuchado con muchísima atención, he estado muy reflexivo, ¿no? Porque usted tiene una manera de plantear las cosas con mucha dulzura, y muy sutil, pero con mucha profundidad. Y la felicito y se lo agradezco. Entonces, Gracias. fíjense, yo he venido comprendiendo en la vida que uno, y me atrevo a afirmar con el respeto de las creencias de los demás, que uno escoge dónde nace. No escoge sus padres y los padres lo escogen a uno. Yo estoy convencido que es una decisión en un triángulo y uno escoge el núcleo familiar. Yo me he metido mucho con ese tema en términos de comprenderme yo, por qué estoy aquí, por qué he pasado por tantas cosas y por qué he hecho tantas cosas. Y hubo momentos en que me sentía muy mal porque me sentía culpable, responsable, etcétera, ¿no? Entonces, en este proceso, usted me ayudaba a asimilar varias cosas, que es que el hecho de que haya pasado por tantas cosas, algo yo decidí pasar por allí. Entonces, pero no lo decidí consciente. Lo decidí más que inconsciente, lo decidí de la esencia de lo que yo soy, porque yo creo en la presencia espiritual del ser humano. Nosotros somos una energía, somos vida, y hoy en día la física cuántica lo explica
Muy bien, yo soy científico. Y a mí la física cuántica me tiene súper encantado porque para nosotros Dios es la vida, es la energía, está en todas las partes del cuerpo, está en todos lados. Entonces, cuando yo respiro, respiro a Dios, ¿no? Ahora, en las culturas que hemos vivido, Dios está fuera de nosotros, ¿no? Está por allá por el cielo con una chiva y castiga, ya sabes, y regaña. Bueno, yo eso dejé de creerlo hace mucho tiempo y me he ido convenciendo de lo otro. Entonces, como yo estoy creyendo en que esta conversaciones suyas, estas posiciones me han ayudado a descubrir en mi pasado. Ahora entiendo por qué yo pasé por allí. Y yo tengo una tesis que me la aprendí, que es que cuando uno bendice el pasado y lo acepta, eso se convierte en sabiduría. Entonces, estoy descubriendo de mi pasado muchas cosas que hice y viví, y es que yo escogí pasar por allí. Yo no tengo por qué echarle la culpa a nadie hoy en día, sino hacerme responsable y descubrir por qué pasé y para qué pasé. Entonces, en estas conversaciones con usted me han gustado muchísimo porque, fíjense, por ejemplo, nosotros actuamos es por creencias, y cuando uno revisa las creencias de acuerdo con las religiones y las tradiciones, hoy en día, caramba, yo dejé de creer en muchas cosas y mis creencias hoy en día son muy distintas a las creencias con las que me criaron y el núcleo familiar ascendiente que me criaron. No, yo tengo unas creencias distintas, renovadas, ¿no? En función de lo que uno va evolucionando, porque entonces uno viene con un propósito y ese propósito para mí hay que descubrirlo. ¿A qué vine yo? Yo vine a tener unos muchachos, unos hijos, graduarme, tener dinero, vivir, pasear. Yo creo que uno vino a un proceso de trascendencia y de evolución, ¿no? Entonces, en ese proceso de evolución y de trascendencia, tienes que vivir un conjunto de experiencias para descubrir cuál es ese propósito trascendente. Porque yo sí creo que el ser humano viene con un propósito de trascendencia, porque yo dejé de creer en la muerte. Para mí la vida es eterna, ¿no? Entonces, la física cuántica me ha hecho comprenderlo muy bien y estoy convencido. Entonces, fíjense, cuando una persona se plantea y le dicen algo y reacciona, es distinto una reacción que una escuchar, que es observarlo, comprenderlo, saber por qué está y tratar de saber qué quiere decir el otro o el fenómeno, y entonces no reaccionar, sino hay una palabra que son espectaculares para mí, que es ser reactivo y creativo, ¿no? Cuando uno es creativo es natural, cuando uno es reactivo es desde la mente. Entonces, ser natural y ser normal son distintos. A veces las personas creen que aman, pero es de la mente, eso es normal. Pero amar desde lo natural o querer algo desde lo natural es bien distinto. Pero entonces ese conjunto de cosas entramados que uno tiene lo confunden mucho y hacen mucho daño. Entonces, a mí me alegra muchísimo escucharlas a todas y a usted particularmente, porque siento que me ha ayudado mucho y me está ayudando a manejar conmigo. Eso que le dije antes, mire, eso para mí ha sido hoy, todo el día estuve pensando mucho. Ahora descubrí por qué yo cuando tenía tantos años hice tal cosa. Y después cuando estaba en tal sitio que me metí en un problemón que no sabía por qué. No, ese señor, claro, yo tengo una ventaja muy particular, que yo nunca he tenido resentimiento, ni rabia, ni hablo mal de nadie. Es una cosa que yo, desde en mi núcleo familiar, fue así siempre, ¿no? O sea, en mi casa yo nunca oía a nadie hablar mal de nadie, ni tenerle rabia a nadie, etcétera. Es una ventaja que tenemos nosotros, la familia. Entonces yo, bueno, de verdad que le agradezco mucho a ustedes esta oportunidad, porque me permite expresar estas cosas y además las siento con toda naturalidad, pues. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Te voy a mandar al chat un libro de ingeniería informático cuántico para ver si lo tienes, no sé si lo has leído, y veas mucho lo de Garie, que habla mucho de la cuántica y él habla mucho del ADN fantasma, habla mucho de lo que somos onda y partícula. Entonces, habla de que ese 98% de nuestro holograma es nuestro
nuestra onda y el 2% del ADN es nuestra partícula y cómo debemos nuestra antena de poder conectarnos como tal para poder tomar la información del cosmos. Entonces ahí te lo dejo si le llama la atención a alguien más. Excelente, gracias. Ok, Gracias. gracias a ti, gracias por tu intervención. Bueno, vamos a ir a trabajar 2 ejercicios sistémicos ahorita que nos van a poder ayudar a cómo vamos a trabajar. Van a tomar ahorita un papel y van a escribir una situación que ustedes tienen en el presente. No importa cuál sea, no sé si sea conflictiva, no sé si sea una decisión, no importa. Va a ser una situación, una decisión o algo. Y en otros 3 papeles les voy a compartir, y en otros 3 papeles vamos a escribir nuestros estados. Estado niño, estado adulto y estado padre. La situación la voy a colocar de tal manera como yo lo coloco acá. El estado niño va a estar a mi lado izquierdo y mi estado padre va a estar a mi lado derecho y en medio el estado adulto. Y enfrente la situación. Repito, estado niño a mi lado izquierdo. Ahí voy a colocar el papel. Yo me paro en medio, es donde está el estado adulto. Estado niño a mi izquierda, estado padre a mi derecha y la situación al frente. ¿Ok? Los colocan en el suelo. Yo los voy a guiar ahorita para hacer el ejercicio. ¿Estamos? ¿Están listos? No. ¿No? Vamos, les voy a dar unos segunditos, pues. Entonces, ¿Se estado coloca la niño. imagen otra vez, please? La imagen. Ah, la imagen. Ok. Voy. Aquí está. Aquí está la imagen. Estado niño a la izquierda. Estado padre a la derecha. Y el estado adulto va a estar en medio y enfrente la situación. Un ejemplo de una situación. ¿Qué es lo que tú quieres trabajar hoy, Estefanía? Ah, es que yo hoy quiero trabajar mi problema de salud, mi diabetes. Ok, esa va a ser la situación. Yo lo que quiero trabajar es las deudas. Ok, esa va a ser la situación. Yo lo que quiero trabajar hoy va a ser si me voy de vacaciones o no, porque no logro tomar una decisión. Ok, esa va a ser la situación. El tema o la situación. ¿Estamos? Los colocamos en el suelo, los papeles, ya sabemos, ahí está la imagen. Y ustedes se van a parar primero en el estado adulto. ¿Correcto? Sí, Silvia, puede ser esa situación, que te sientas utilizada o mi enojo, por ejemplo, mi falta de carácter para poner límites, mi dolor de cabeza, la migraña que siempre padezco o mis problemas para poder controlar la alimentación. Esa puede ser algo, un tema. Primero Ok. está el estado adulto. Primero se paran en estado adulto. Ahí vamos a empezar. Solo estoy dando unos segunditos de tiempo para que las demás lo concluyan. Ok, entonces me paro en mi estado adulto, respiro profundo. Y ahora doy un paso a la izquierda
viendo la situación. A la izquierda es el estado niño. Me paro en el estado niño, respiro profundo y testeo. ¿Qué es testear? Percibo las sensaciones de mi cuerpo. Y miran la situación o el tema que escribieron. ¿Y cómo ven ese tema o esa situación desde el estado niño? ¿Cómo lo miran? Solo perciba. ¿Es más grande que ustedes? ¿Es más pequeño? ¿Cómo es? Ok. Ahora me paro encima del papel que dice estado padre. Respiro profundo y digo, yo represento mi estado padre y veo al frente la situación. ¿Cómo veo desde el estado padre la situación? Ok, ahora me paro en el estado adulto y en el estado adulto doy media vuelta viendo al estado niño. De frente viendo al estado niño y le digo, te doy un lugar, formas parte de mí. Ahora dan la vuelta y miran al estado padre. Y al estado padre le dicen, te integro. Tú también formas parte de mí. Ahora respiran profundo. Se quedan en el estado adulto viendo a la situación y perciban qué cambió en la primera vez cuando se pararon ahí y cómo se sienten hoy, en este momento.
Ahora se paran en el estado niño viendo la situación y perciben qué cambió. Ahora se paran nuevamente en el estado padre y miran la situación y perciben qué cambió. Y si cambió algo. Ahora regresan nuevamente al estado adulto. Dicen, yo me represento en mi estado adulto y miran la situación. Ok, ahí vamos a dejar el ejercicio. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo se ve diferente la situación? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cómo veía el estado niño la situación? ¿Cómo veía el estado padre? ¿Te escucho, Soraya? Profe, ¿Qué manda? me estoy riendo porque me pasó algo siempre con el papelito del estado niño. Siempre se me pegaba a, a la planta del pie. Los otros no, pero siempre ese estado se me pegaba y dije, ¿pero y qué te pasa? Em, Al principio, desde el niño, vi la situación gigante, muy grande. Sentía, o sea, como cuando uno ve eso que cree como que lo puede arropar. Desde el estado padre, le reproché, era como que le miraba con reproche, eso como cuando el papá le dice a uno, la mamá, eh, le dije que no haga tal cosa, como por ahí. Y luego, ya de todo el proceso, cuando volví al estado niño para mirar la situación, después de decirle al niño lo que le dije, ya no lo vi grande, la vi posible. Y cuando voy al estado padre nueva vez, la vi con aceptación, que era lo que al principio como que no lo permitía. Entonces lo sentí con aceptación. Al volver al estado adulto, me alegra saber que sí, que lo puedo hacer, que lo puedo enfrentar, que me quite un poco el miedo, esos miedos que siempre me han acompañado. Entonces, es un poquito respirar, un poquito de tranquilidad, pero sí me llamó la atención eso de que el papelito del niño siempre se me pegaba al pie. Los demás no, pero el niño, digo, oye, esta niña que lo que quiere. Ok, gracias, Soraya. Gracias. Gracias. Dice Natalia, me iba hacia atrás en adulto y niño. Ok, entonces Natalia, sé consciente desde dónde estás viendo la situación, desde el estado padre o evalúa si te falta integrar a ese estado adulto y niño y solo la estás viendo desde el estado padre. La niña veía con miedo al padre, con crítica y en el adulto entendí que no es mi situación, por más que sea una situación familiar, porque no es conmigo. Ok. Que es importante en estos ejercicios ver en algún momento cómo cambia desde qué estado lo veo. No peleo con los otros dos estados.
es los integro y desde ahí tomo la decisión de ver la situación, porque si no me voy a dos polaridades, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el último ejercicio entonces. Vamos a tener ahora dos papelitos, ¿sí? En un papel lo voy a explicar. Ok, este muñequito van a ser ustedes, ¿sí? En un lado va a estar la concepción y vamos a llamarle compensación arcaica, ¿sí? Aquí va a ser más porque aquí es una distancia como de unos 2 metros más o menos. Y en el otro papel va a estar el presente o la compensación adulta, ¿sí? Lo voy a explicar para que ustedes me puedan entender. Y va en otros papeles, ustedes van a elegir con qué área de su vida lo quieren trabajar, ¿sí? Ustedes van a elegir qué área de mi vida quiero trabajar. Pueden elegir tal vez 2 o 3 papeles ahorita. Yo les voy a dar ejemplos. Quiero seleccionar el área, por ejemplo, de mi vida que sea salud, que sea trabajo, que sea empresa, que sea abundancia, que sea la sexualidad, pareja, relaciones sociales, relaciones familiares, mi tiempo libre, mi ocio, cultura, deporte, mi cuidado personal, por ejemplo, mis relaciones o mi compromiso con la sociedad, tema político, religión, espiritualidad. De estos que le mencioné, ustedes van a elegir 2 o 3. Yo lo voy a explicar y ustedes les voy a dar un tiempo para trabajarlo, ¿sí? En el primer papelito que dice acá es compensación arcaica. Perdón, disculpen, concepción y abajo le escriben compensación arcaica. Este es presente y compensación adulta. Concepción, compensación arcaica, presente, compensación adulta. Ay, perdón, Claudia, es arcaica. Ay, no la había visto. Un error de ortografía, lo siento, ahorita lo corrijo. Es compensación arcaica. Arcaica. Ok, compensación arcaica. Y en el otro, compensación adulta. ¿Ok? Y van a elegir por lo menos 2 o 3 áreas de su vida con lo que quieren trabajar este ejercicio. Después pueden trabajar los demás, no importa, pero se los voy a explicar y ahorita vamos a trabajar 2 o 3. Entonces, voy a suponer, yo quiero trabajar, por ejemplo, un área de mi vida que son las relaciones sociales. ¿Ok? Entonces yo voy a agarrar uno de los papeles que trabajé en una esfera, un área de mi vida que son relaciones sociales. Entonces, me voy a centrar, que esta soy yo, voy a pararme aquí con un solo papel de la área que yo decidí, lo tomo, yo los puedo doblar para que no haya mente puesta en el ejercicio. Tomo los papeles, los doblo para no leer qué dice, los revuelvo, agarro uno, cualquiera. Voy a asumir área social, que es el que yo quiero trabajar. Entonces me paro en la concepción y miro hacia la línea como que fuera una línea de vida. Muy parecido al ejercicio que les recomendé de tarea, solo que ahora voy a estar desde la concepción hasta el presente. Entonces, tomo el papel en las manos, me paro en la concepción y miro
si tengo fuerza de avanzar. Supongamos que avanzo 1, 2, 3, 4. Ahí. Y entonces ahí yo voy a dejar el papel. Voy a hacer esto. Papel 1. Entonces ahí donde me paré, dejo el papel. Ok. Voy y tomo el otro papel doblado. Como no sé qué es, lo agarro, lo doblo, lo tomo en mis manos, me centro otra vez, me paro en la concepción con el papel que no sé qué dice de una de las áreas que yo elegí. Supongamos, no sé qué área es, voy a agarrar el papel. Me paro en la concepción y digo, tengo fuerza para avanzar. 1, 2, 3, 4. Ah, con esta área logré llegar hasta aquí. Asumamos, ¿sí? Parado, porque lo vamos a hacer despacio. Ah, ok. Entonces yo aquí voy a dejar mi papel 2 sin abrirlo y sin saber qué es. Voy por mi tercer papel, me paro con mi tercer papel acá, respiro profundo. ¿Yo dónde está? Y avanzo. Ah, con este tercer papel, supongamos, yo logré llegar hasta aquí. Entonces digo, ok, aquí coloco mi tercer papel en el presente. Cuando yo los abra y diga relaciones sociales, que es una área de mi vida, yo voy a poderme dar cuenta que las relaciones sociales todavía están en una compensación arcaica. ¿Qué significa? Que mis áreas sociales todavía están en una parte que debo de trabajar porque están en el pasado. Pues la otra que yo elegí va a ser deporte. Ok, deporte. Ok, todavía le falta llegar un poquito. Hay algo que yo debo de trabajar todavía porque no está en el presente, pero no está tampoco tan en el pasado. La tercera, ok, esta área mía yo le coloqué pareja. Ok, perfecto, estoy bien. Mi pareja, estoy viviendo en el presente con mi pareja. Y entonces yo voy a decir a cuál le voy a prestar atención para trabajar ahorita, a mis relaciones de adulto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir, voy a recapitular el ejercicio. Estos papeles los voy a dejar por aquí. Voy a recapitular mi ejercicio para dar otra vez las instrucciones. Al inicio yo voy a tener 2 papeles. Uno que dice concepción, compensación arcaica, que va a estar en un extremo, yo digo extremo de mi pared o de mi cuarto, de mi dormitorio donde están, y la otra va a ser mi presente, mi compensación adulta. Si tienen más espacio de 2 metros, mucho que mejor. Si solo tienen medio metro, con medio metro háganlo, está bien. Si tienen 3 metros de espacio, con 3 metros háganlo. No importa si tienen 1 metro con 1 metro, porque para ustedes de un lugar al otro, de la concepción al presente, lo que queda en medio va a ser su línea de vida, su tiempo de vida, sus años, por decirlo así. ¿Ok? Entonces yo elijo 3 áreas de mi vida. Puede ser salud, puede ser trabajo, empresa, dinero, abundancia, pareja, sexualidad, mis amistades o relaciones sociales, mis relaciones familiares, cultura, me hace falta cultura, deporte, cómo estoy con mi cuidado personal, cómo estoy con mi comunidad, vecinos, cómo estoy con mis temas políticos, la religión, espiritualidad, áreas de mi vida, en los diferentes campos de mi vida que yo necesito observar o prestarle una atención. Y entonces cuando yo lo observo,
Los voy a doblar y aquí le voy a colocar, supongamos que no tengo el nombre porque aquí lo tomo en mis manos y empiezo a hacer mi ejercicio con mis papeles doblados. Los mezclo para que no sepa qué diga y empiezo a ver mi proceso. Este va a ser un diagnóstico que va a permitirles a ustedes saber cuáles son las áreas de su vida que aún están en compensación arcaica y cuáles van a ser las áreas que en algún momento están ya en esa compensación adulta. ¿Sí? Y ahí es como decirle a ustedes ese diagnóstico, cuáles las que debo de trabajar, cuáles son esas que debo de trabajar y qué significa que son en esas áreas donde todavía hay heridas de la infancia y del pasado que necesito trabajar para dar este salto cuántico a vivir en mi estado adulto. Y eso me va a permitir a mí tener un reordenamiento de mi vida y dar lo que es el título del taller, un salto cuántico para vivir en mi presente. Ok, ¿quedó claro el ejercicio que vamos a trabajar ahorita? Claudia, caminas desde la concepción hacia adelante, hacia el presente. Relaciones sociales son amistades, vecinos, convivencia, amigos, ¿sí? Con quien yo me relaciono socialmente. ¿Ok? ¿Estamos claros o quedaron dudas? ¿Puedo quitar la imagen para que ya pueda dirigir el ejercicio? Sí, está bien. Sí. Ok, gracias. Vamos pues, entonces van a colocar los papeles en el suelo, los papeles que tienen las áreas que ustedes quieren trabajar, los dejan doblados en el escritorio, en el lugar donde están, y eligen solo uno. Eligen solo uno y se paran en la concepción. Respiran profundo en la concepción y frente a ustedes está el presente. Lejos está el presente. Y vean si tienen fuerza de avanzar poco a poco, despacio. Si ya terminaron el primero, toman el segundo. Si sienten que ahí lo deban de dejar y ya no avanzan, toman el segundo. Se paran nuevamente en la concepción y sienten dónde deben de avanzar y o dónde deben de parar. Ahí donde sientan que deben de dejar el segundo papel, lo dejan y van con el tercero. Se paran en la concepción y ven hasta dónde pueden avanzar. Dónde necesitan o pueden dejar ese tercer papel.
Si ya terminaron, recogen los papeles y ven cuál papel les quedó más cerca de la concepción, más lejos o quién más está más cerca del adulto. Y los anotan. Y los que quedaron más lejos o menos cerca sería del presente, de esa compensación adulta, son las áreas de su vida que ustedes hoy ya tienen un diagnóstico, unos rayos X de cuáles son las que van a trabajar. Ustedes las abren y dicen, ok, la que me quedó más lejos del presente, del estado adulto es la pareja. Ok, es la que yo voy a trabajar ahora. Por ejemplo, la que yo me quedo a mí más cerca del presente es mis relaciones sociales, mis amistades. Ok, entonces estoy bien con mis amistades y mis relaciones. ¿Dónde le voy a ir a poner el cuco y la atención ahora? Al tema de pareja. Ok. Ves que no era de sentir nada, Silvia, era saber dónde avanzabas y podías dejar. Ahora, si no lograste avanzar para dejar los papeles y todos se quedaron en el estado, en la concepción, todas las áreas todavía están en ese amor arcaico. Si no lograste avanzar, ¿sí? Al contrario, avanzaste hacia adelante. Ok, listo. Y todos llegaron hasta ahí. Listo, perfecto, no pasa nada. Entonces, puedes tomar otras áreas de tu vida y pueden volver a hacer ese testeo. Si ya tengo 3, perfecto, ya las trabajé. Pero si hubieron ahora otras que no pudieron trabajarlas, por ejemplo, o quieren ver otras áreas, ustedes pueden tomar otras áreas. Ok, voy a hacer un diagnóstico con otras áreas de mi vida. Con el tema de salud no pude salir de concepción. Ok, Claudia, entonces, ¿qué te dice? ¿De dónde viene hoy ese tema de salud? Del amor arcaico, ¿sí? No sé, por amor a ti, sistema familiar, no me permito tener más salud que tú. Y ahí es donde van a trabajar. Y ustedes ahora ya pueden decir cómo lo trabajo. Pues yo no les puedo decir cómo trabajan. Ustedes son adultos ahora. Ay, le acaba a donde iba lo que ustedes ya son adultos ahora y desde ese estado adulto toman decisiones. ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué me resuena? ¿Cuál es lo que qué es? ¿Sí? Entonces, desde ese estado de salud, ¿qué hago? Que me quedé en la concepción, todavía estoy en estado arcaico ahí, en la salud. Entonces, desde ahí, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo busco la información? Desde el estado adulto, reviso la data, la información que tengo, analizo y actúo. Ok, bueno, Soraya, te escucho. Profe, trabajar estas situaciones puede ser, o sea, yo tengo ya el conocimiento, sé por dónde voy, eh, claro que estoy clara en que tengo que trabajar todo esto, pero cuando ya estoy más cerca, es que tengo que poner más atención, seguir buscando todos los medios, o sea, no, porque no quiero confundirme con que llegué con tal situación al presente y que ya está resuelto o no está resuelto, porque, por ejemplo, el dinero es el que llegó a mi presente, llegó hasta allá y no tengo dinero, entonces eso es, pero ya sí estoy clara en que tengo que, es como si he hecho más conciencia en ese aspecto que en todos los demás. Por ahí quedando. Voy a tomar una palabra de Hilda que, como me decía, ya estoy más madura, ya estoy en un estado de más observador, adulto,
y ya lo he trabajado. Entonces, ahorita lo que me corresponde es ver cuál es el área. Ah, ok, pero no me ha llegado dinero, no tengo dinero. Pero dice que ya estoy aquí. ¿Qué me falta? Reviso la data de mi información, de mi yo. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Cuál es el impulso? Ay, es que no me atrevo a hacer TikTok para poder vender mis servicios. Ah, ok. Es solo como un estartazo, ¿no? Como un empujoncito, lo que hace falta en algún momento dado, ¿no? Ya, ok. Ujú. Es como yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos, es poner a funcionar las herramientas. Correcto, ajá, correcto, sí, exactamente como tal, como tal. Bueno, gracias por compartir. Para mí ha sido un honor estar con ustedes esta semana, así que les dejo esta frase de Bert Hellinger que me encanta, donde dice: "Asentir a la incertidumbre, a la imprevisibilidad del futuro va de la mano con la confianza de algo mayor, con el asentimiento y la veneración a todo como es y con nuestra entrega al servicio del destino colectivo". Como lo afirma Bert y lo comprobamos día a día, es donde surgen los milagros. Los milagros van a surgir en nuestra vida cuando nos entregamos al servicio del destino colectivo, cuando nos entregamos a esa fuerza de algo mayor y cuando sentimos que esta es nuestra vida y este es nuestro presente. Así que para mí ha sido un honor estar con ustedes. Gracias por estar acá. Gracias por darse el proceso de dar un salto cuántico en sus vidas y ver ahora que ese niño también es necesario y que ese niño no solo está integrado de algo, está integrado de todo. Y de ese todo me permite ser hoy el hombre y la mujer que soy en una completa evolución. Así que un fuerte abrazo. No, mañana no hay clases, Claudia. Déjame, por favor. No, mañana no, Estefanía, no. Entonces, mañana no. Hoy finalizamos la clase. Entonces, muchas gracias a todos y los que estamos en el máster, los veo el lunes en clases del máster. Y si no, los vemos en otro diplomado. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gracias, por Claudia. todo. Se Gracias, cuidan. muchísimas gracias. Yo la Gracias. bendigo. Muchas gracias. Gracias. Acuérdate del libro. Acuérdate del libro. Muy amable, profe. Gracias. Se cuidan. Que estén bien. Bye, bye. Gracias. Hasta Dios luego. la bendiga. Gracias. Mucho éxito. Muy Bendiciones a todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós, adiós. Amén, amén.